Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes, acá desde la gran ciudad de Buenos Aires, transmitiendo para todo el país, para toda Latinoamérica, hoy con una gran amiga y profesora, con Lucía, y con todo el equipo, siempre haciendo el aguante, cambiando de horario, porque tenemos amigos extranjeros, argentinos viviendo afuera, y también amigos del Banco Interamericano de Desarrollo van a estar más tarde. Dos recordatorios. Una este sábado, Gerardo Simari, no se la pierdan. Hace una clase sobre Data Analytics e inteligencia artificial. Gerardo es uno de los referentes más importantes de la Argentina, así que va a ser una gran clase. Y el martes puede fallar, así que lo que no puede fallar es que no nos acompañen, porque te imaginas, juntamos 4 ministras y ministros de corte de todo el país para contar fracasos de lo que nos está costando armar y plantearnos y aprender de los fracasos, así que acompáñennos, inviten, distribuyan, difundan. Martes 13, cambiamos el horario, 18:30 a 19:30, y miércoles que viene volvemos al horario normal de 18 a 21. ¿Alguna otra cosa más para recordar, Celi? No. Bueno, estoy. No, no vamos a seguir tirando agenda, pero Ok. sí, nada más. Bueno, Vamos bien. nada, vamos a la cancha. Hoy nos visita desde Londres. Tuvimos el gusto durante este año de haberla traído con la municipalidad, la capital de la ciudad de Mendoza, y haber tenido unos grandes encuentros presenciales como a veces necesitamos. Vayan preparándose para marzo, que vamos a hacer un gran encuentro en Mendoza con la comunidad del año pasado y la de este. Nos pudo visitar Lucía Veloquio. Lucía es abogada de la UBA, tiene un MBA en Business Analytics y Big Data, es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina, panelista invitada y moderadora de más de 100 eventos y referente en Latinoamérica, coautora del libro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Thomson y Reuters 2018, y se dedica a Smart City, movilidad urbana, sostenibilidad, tecnología y tendencias globales. Es desde 1919 fundadora, 2019, 2019, estoy quemado. Fundadora y directora ejecutiva de Trend Smart City, una empresa que ofrece servicio consultoría en toda Latinoamérica y en Europa, y elegida en el 2020 como una de las 50 mujeres líderes del Cono Sur. Al final de la clase o en el medio, si les gusta, le metía presión a Lucía, vamos a estar compartiendo. Lucía está postulada en el Woman Award de Global como mujer destacada, así que vamos a compartir en el chat el lugar para votar, así que sería un gusto que esta comunidad pueda participar en su postulación. Lucía, bienvenida, mucho gusto, muchas gracias siempre por acompañarnos. La nave es tuya, capitana. Bueno, muchas gracias, Mario, como siempre, por la invitación, por el espacio. Hola a todos y a todas. Estaba ahí leyendo en el chat y veo que hay gente de muchísimas ciudades, cosa que me encanta, para que cada uno pueda trasladar el enfoque Smart Cities del que vamos a conversar hoy a sus entornos, a sus propias ciudades, a sus comunidades. Un poco la idea de hoy es poder conversar sobre qué implica, ¿no? Este enfoque de ciudad inteligente, cuáles son las tendencias y qué temas están en la agenda de las ciudades inteligentes, y en consecuencia ver cómo en cada uno de sus ámbitos y cómo el mundo jurídico, el mundo legal puede abrazar este enfoque, y cuáles son también los desafíos, los retos que tienen hoy quienes nos dedicamos y desde algún ámbito, como puede ser el área judicial, las áreas jurídicas de municipios, de las empresas, a abrazar y a estar preparados para los desafíos que presentan las ciudades del siglo XXI, ciudades cada vez más conectadas, con múltiples desafíos y con una agenda global que hay que saber ayornarla a la agenda local. Así que para eso yo tengo una presentación aquí que me gustaría poder compartir con ustedes para ir siguiendo la clase. Bueno, Mario ya me presentó y los invito, por supuesto, a que podamos, a partir de esta clase, estar en contacto, tanto en mi red social, que es la que más uso, LinkedIn, como también quienes tengan Instagram, nos sigan en Trend Smart Cities, donde
somos muy activos y compartimos muchas novedades que vemos en varias ciudades. Y un punto que a mí siempre me parece importante, ¿no? Cuando hablamos y cuando tenemos una primera aproximación al término Smart Cities, a la noción, a la transición hacia una gestión inteligente de las ciudades, es comenzar por entender por qué este tema es importante ponerlo en la agenda de los lugares en los que trabajamos, de los espacios en los que, por ejemplo, como este, estamos estudiando y entendiendo todo lo que hoy está pasando. Y la primera cuestión es, ¿no? Algo que venimos escuchando mucho, como lo es la transformación digital, que claramente no es nada nuevo, es algo que venimos escuchando, y es que la transformación digital, el impacto de la tecnología, tiene, así como en muchas otras áreas, impacto en los entornos urbanos, sin importar, ¿no? la dimensión de la ciudad en la que estemos. Hoy vemos cómo digamos, naturalizamos, por ejemplo, el tener una app en nuestro celular que nos diga cuál es el mejor trayecto o el trayecto más corto para trasladarnos de un lugar al otro. Digamos, es casi tan natural como abrir la aplicación en nuestro celular que nos dice si hoy va a llover o no, y en base a eso, ¿no? cómo salgo de mi casa. Entonces, esto, y podemos encontrar ejemplos muchísimos de cómo la transformación digital impacta en los espacios públicos, impacta en la movilidad de las ciudades, impacta en varios ejes, ¿no? Pensemos, no sé, todo lo que tiene que ver con el e-commerce, todo este nuevo modelo híbrido, como también impacta en la forma en que nos movemos y trasladamos en las ciudades. Entonces, no hay dudas de que la transformación digital tiene enormes impactos y que está marcando una nueva era en las ciudades. Por otro lado, otro fenómeno que es necesario entender es el fenómeno de la urbanización, de que cada vez tenemos más personas viviendo en ciudades, que por diferentes razones, motivos, las personas elegimos vivir en ciudades, y en los últimos años hay una gran migración, esta migración que conocemos, ¿no? La migración de zonas rurales a zonas urbanas, por mayor desarrollo profesional, por oportunidades económicas, por estudios. Muchas veces elegimos vivir en ciudades. Inclusive en el último informe que sacó la ONU Habitat, que fue presentado en el Foro Urbano Mundial, que fue en junio en Polonia, en el cual pude estar, digamos, se hace mucho hincapié, ¿no? En la urbanización. Hubo una ralentización, es verdad, hay que decirlo, con el COVID, pero las tendencias y los números siguen indicando que hacia el 2050 cerca de un 70% de las personas van a vivir en ciudades. Cuando vemos en Latinoamérica es una de las zonas más urbanizadas del mundo, entonces esta agenda debería estar, si bien es una agenda global, debería preocuparnos y ocuparnos mucho más a quienes estamos en diferentes roles en Latinoamérica, porque realmente las ciudades latinoamericanas van a recibir cada vez más y más personas, y tienen que encontrar nuevas formas de gestionarse de una forma mucho más eficiente para poder, ¿no? recibir a toda esta cantidad de personas de aquí al 2050. Y inclusive cuando nosotros vemos, por ejemplo, entiendo que acá tenemos mucha gente de Argentina, en Argentina más del 90% de la población vive en ciudades, entonces vemos cómo, digamos, este fenómeno no es ajeno a ninguna región. Por otro lado, ¿no? Los compromisos internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los más importantes, ¿no? que pone esta mirada, este protagonismo en las ciudades, en hacer que las ciudades sean comunidades más sostenibles. Entonces vemos, ¿no? de la importancia de este tema, y de cómo el enfoque Smart City es, no digo la única, pero una posible respuesta a todos los desafíos que enfrentan
hoy las ciudades. Antes de mostrarle este video, lo que les quiero mostrar es que muchas veces nos vamos a encontrar con enfoques de Smart Cities relacionados, por ejemplo, a ideas como estas. Entonces, no, un ejemplo, después eventualmente pueden mirar y buscar más sobre este proyecto que se llama The Line, donde reúne todos los tópicos que hoy están en la agenda de ciudades inteligentes, ¿no? Tecnologías como inteligencia artificial, que las ciudades net zero, y entonces cómo reduce las emisiones de carbono, cómo hacer que todo sea más eficiente. Es decir, todo está concentrado en este proyecto, muy criticado por algunos, muy halagados por otros, pero lo que les quería mostrar con esto es cómo muchas veces este tipo de noticias o de proyectos nos alejan un poco del concepto de Smart City, o tendemos, ¿no es cierto?, a ver que el aplicar una noción de Smart City es solo aplicable a proyectos de este tipo, donde reúnen los mejores arquitectos y donde se compite por, ¿no?, a ver quién construye algún mobiliario sumamente innovador o el más alto, intentando, ¿no?, y ahí veían cómo lo comparaba con que iba a ser inclusive más alto que la Torre Eiffel y demás. Entonces, digamos, cuando muchas veces inclusive los medios tocan todo lo que tiene que ver Smart Cities con este tipo de enfoque o con este tipo de proyectos, pareciera que convertirse en una ciudad inteligente o migrar de una gestión tradicional a una gestión inteligente de las ciudades es algo muy lejano a Latinoamérica, donde tenemos ¿no?, problemas sumamente estructurales como brecha digital, inseguridad, pobreza, corrupción, deserción escolar, violencia, bueno, y muchos otros, ¿no? Inclusive, digamos, siguiendo muchas veces esa línea, leemos, ¿no?, como todos estos rankings donde nos dicen que las ciudades más inteligentes del mundo son ciudades como New York, como Singapur, ¿no? Entonces tendemos, ¿no?, a asociar un poco esto. Y tendemos a poner a la tecnología en un rol muy protagónico y a pensar, y de hecho yo muchas veces, ¿no?, hablo con gente cuando abordamos nuevos proyectos que tienen como ciertas dudas sobre el concepto de Smart Cities. ¿Por qué? Porque vienen con esa idea de que Smart City es solo poner tecnología en la ciudad. Y entonces acá me parece bueno hacer una primera aclaración conceptual, porque digo, si quizás alguno de ustedes también, ¿no?, viene con esta idea, es como el concepto de Smart City es un concepto en evolución, es un concepto dinámico que también se va ayornando a las diferentes realidades. Y es verdad que el concepto de Smart City nace en los años 90, donde se ponía el protagonismo en la tecnología, porque la tecnología en ese momento traía un montón de soluciones que hasta el momento eran desconocidas. Entonces grandes corporaciones, grandes empresas empiezan a hablar de Smart Cities. Llegado más los años 2000, se comienza a hablar del concepto de Smart Cities ya como la tecnología, ¿no?, como un medio, como un fin para mejorar la calidad de vida de las personas. Continuamos, ¿no?, en el tiempo y llegado el 2015 con los objetivos del milenio, con los ODS, el concepto evoluciona hacia lo que llamamos Smart Sustainable City, que es, ¿no?, como inclusive varios órganos derivados de la ONU abordan este enfoque, ciudad inteligente y sostenible, cómo viene de la mano para hacer que las ciudades sean más sostenibles. Y como les decía, lo más reciente, digamos, en este tema es el encuentro que hace la ONU cada 2 años para hablar del futuro urbano mundial, en el que estudia y vemos cómo ya se empieza, ¿no?, a inclusive afilar, digamos, mucho más estas cuestiones y ver cómo la tecnología hoy no solo es una aliada para agilizar y simplificar la vida de las personas en la ciudad, sino que la tecnología hoy también tiene que estar y aportar ese confort a la ciudadanía, pero en armonía con nuestro entorno, con el ambiente, y entonces
se empieza mucho a denominar, ¿no?, el Climate Smart Cities, donde se pone a la naturaleza en el centro y la tecnología, digamos, es el medio para hacer que las ciudades que justamente puedan tener nuevas innovaciones para mitigar o adaptarse al cambio climático. Entonces, les contaba todo esto porque vemos que claramente sigue siendo al día de hoy una noción que requiere ser desmitificada, que necesitamos, no solo pensar que hablar de Smart City es solo para megaciudades, para ciudades muy grandes, para ciudades capitales, o que es un tema que no tiene nada que ver con nosotros, los abogados, abogadas, quienes hacemos políticas públicas, sino que muchas veces tendemos a pensar que la construcción y el diseño de ciudades es algo solo de urbanistas, solo de arquitectos, o de las áreas que en los municipios o en los gobiernos se dedican de desarrollo urbano, desarrollo territorial, ¿no? O que muchas veces se necesitan grandes inversiones o un desarrollo tecnológico muy sofisticado, o tendemos también a pensar que es un tema que solo le compete al sector público, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo que también es interesante cómo podemos pasar un poco del mito y de esos proyectos como The Line, AI City, muchos proyectos, ¿no?, asiáticos que muchas veces andan dando vuelta, pasar a la realidad y ver cómo esto puede ser algo aplicable a nuestros entornos, a cualquier ciudad, sin importar si es una ciudad chica, si es una ciudad de escala intermedia o grande, que es un tema que también desde diferentes backgrounds, desde diferentes profesiones, desde diferentes roles podemos abordar, y que acá, por supuesto, quienes forman parte del Poder Judicial tienen que también empezar, ¿no?, a ver cómo todos estos temas pueden impactar y cuáles podrían ser buenas respuestas que, al menos al día de hoy, las normas con las que contamos podrían, ¿no?, dar una respuesta posible. Y bueno, y por supuesto, en muchos otros temas que van surgiendo con el dinamismo mismo de las ciudades, ver cuáles son los gaps y los baches, ¿no?, que hay en términos jurídicos y normativos. Y otra de las cuestiones que les decía, muchas veces pensamos que es algo solo del sector público, pero vemos cómo también es necesaria esta cooperación, ya no solo público-privado, que se habla mucho últimamente, sino también adicionando otra P cuando hablamos de ciudades, que es personas, y en proyectos que tienen impacto en entornos urbanos es muy necesario generar estos puntos de encuentro, de escucha con la ciudadanía que se impacta positivo o negativamente con implementaciones, por ejemplo, tecnológicas o nuevos abordajes que se hacen en ciudades. Entonces, un poco me parece importante porque digo, no sé cuán familiarizados están todos acá con Smart Cities, más allá de que me imagino que lo han escuchado y que quizás tienen una idea, pero me parece un poco importante, ¿no?, ver como estos mitos que suele haber, ver también cuál es la evolución misma del concepto, y que también se puedan llevar, ¿no?, cuál es el abordaje con el que hacemos los proyectos en general cuando hablamos de Smart Cities, que es tomando en cuenta estas dimensiones: la de gobernanza, sostenibilidad, economía, movilidad, calidad de vida y ciudadanía, donde tenemos, por supuesto, a la innovación, a la tecnología y a varias cuestiones sociales como hechos transversales, como elementos transversales. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología puede ayudarnos a optimizar el vínculo entre los gobiernos y los ciudadanos, puede ayudarnos a que un proceso judicial, por ejemplo a través de la automatización, sea más rápido
y por ende dar un mejor servicio de justicia. También con la tecnología podemos hacer que la movilidad esté mucho más conectada, poder brindar información. Y bueno, y claro que a partir de este enfoque surgen también nuevos desafíos. Entonces, justamente esta es un poco la palabra, ¿no? El enfoque. ¿Cómo hacemos para aplicar este enfoque de ciudad inteligente, totalmente ayornado al momento en el que estamos viviendo? Se empieza a hablar mucho de este término de glocalización, ¿no? que es un término que hace referencia a lo global y a lo local, cómo hacemos, y esto es una necesidad que en todas las disciplinas, ¿no? O en la mayoría de las disciplinas hoy tenemos, que es cómo hacemos para que todas estas tendencias, toda la agenda global, la podamos bajar a cosas más concretas y con un impacto palpable en nuestras realidades. Y entonces acá cuando hablamos de ciudades, las tendencias vienen muy en estas dimensiones, y cuando hablamos de ciudades, hoy está volviendo, por suerte, todo digamos, este enfoque de poner a la persona en el centro, que si bien muchas veces parece una obviedad, no siempre lo fue. Las ciudades históricamente o en el último siglo fueron muy pensadas y diseñadas, por ejemplo, en base a la movilidad en un auto, en un vehículo. Vemos cómo las ciudades han inclusive desarrollado infraestructura, inversiones en base a eso. Hoy con este enfoque sostenible de las ciudades, vemos cómo se está devolviendo espacio público a la ciudadanía, cómo los proyectos necesitan tener, inclusive en términos regulatorios, este enfoque sostenible. Hoy se empieza a hablar de compras públicas sostenibles. Hay cada vez más normativa para empresas, que es no lo que hoy hablamos de la perspectiva ESG y este triple impacto, que inclusive los accionistas de grandes empresas están cada vez mirando, porque hoy es uno de los grandes temas que también llega, ¿no?, al sector público, este enfoque sostenible, y donde, bueno, obviamente la tecnología como posibilitador de un montón de innovaciones. Entonces, digo, cuando hablamos de gobernanza, ¿no es cierto?, hablamos de poder comenzar a gobernar con datos, con información, y acá, en lo que tiene que ver con ciudades, empezamos a ver cada vez más cómo las ciudades hoy empiezan a tener una planificación, una estrategia de Smart City. Y esto es algo que en Europa ya se venía viendo, inclusive encontramos ciudades que tienen su estrategia de Smart City, por ejemplo, hace 10 años, hace 8 años. Comenzamos a ver cómo inclusive en Latinoamérica las ciudades se empiezan a dar cuenta de que es necesario no solo tener una política pública de alfabetización digital, otra política, ¿no?, sino que empezar a juntar todo esto en una planificación de Smart City, porque claramente la tecnología se volvió inevitable, necesaria, pero también es necesario, ¿no?, este marco que abrace todos los temas que envuelve Smart City. Por dar un ejemplo cercano, la ciudad de Santiago, Chile, tiene una planificación a 10 años, ya van por más de la mitad de Smart City, entonces justamente tienen pensado cuál es el abordaje, cómo atraer inversión, cómo atraer talento. Entonces esto es algo que venimos viendo cada vez más. El desarrollar este mindset digital en consonancia, ¿no?, a una ciudadanía que también exige servicios de este tipo, digamos, y esto vemos como las nuevas demandas empiezan a requerir ya no perder más 1 hora y media para ir a hacer un trámite digital, sino poder resolverlo de una forma más ágil. Y también vemos acá cómo la tecnología está posibilitando
a las personas que puedan participar más en la toma de decisiones de proyectos que tienen un impacto en las ciudades, inclusive la atención ciudadana, donde ya hoy a través de chatbots, de diferentes herramientas, podemos tener un vínculo con nuestro municipio, con digamos, el usuario de algún servicio. Y otro tema que viene de la mano con cómo hacemos para que las ciudades, ¿no?, migren hacia una gestión inteligente, es cómo hacemos para que también la ciudadanía vaya en consonancia, porque digo, podemos implementar una gestión sumamente inteligente de las ciudades, pero si después la ciudadanía no sabe interactuar con todas estas tecnologías o innovaciones, digamos, hay como una disparidad. Entonces acá hablamos de la escala humana de las ciudades, que grandes urbanistas como Yangel ¿no?, vienen fomentando mucho la escala humana de las ciudades, el pensar ciudades y servicios ciudadanos que sean para las personas y no simplemente o para los autos o por la tecnología en sí o para cualquier otra cuestión. Y entonces acá por supuesto que viene la importancia, ¿no?, de las políticas públicas, de una regulación que acompañe todos estos desafíos, pero también oportunidades para mejorar y optimizar las ciudades, y ciertas habilidades que como profesionales, ¿no?, tenemos que comenzar a adquirir. Comenzando por las políticas públicas, hablábamos de, ¿no?, la importancia de tener estos marcos, de comenzar a pensar de una forma integral y multidisciplinaria, de comenzar a planificar. Y acá hay diferentes, ¿no?, herramientas, diferentes metodologías, Foresight como una de ellas, World Building, otra metodología que, por ejemplo, World Building es una metodología que nace en el mundo del cine para planificar escenarios futuros, pero que ha predecido y que predijo un montón de innovaciones y de tecnologías que después realmente pasaron. Entonces esta es una metodología que se está usando mucho para ayudar a ciudades a pensarse a futuro. Entonces vemos estas estrategias integrales que no solo los gobiernos, sino que también las empresas y los organismos que forman parte de alguna cuestión que tiene un vínculo o que tienen un impacto con los entornos urbanos, necesitan comenzar a pensar, no solo, digamos, por prepararse a lo que viene, sino también como una forma y como una estrategia de proyectar su ciudad, su organismo, su lugar de trabajo internacionalmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hoy hay muchas inversiones, muchos fondos de financiamiento que están poniendo el ojo en proyectos en diferentes escalas, ¿no?, de ciudades, de organismos, y que, digamos, para ganarse la fiabilidad y legitimidad, ven un poco cuáles son como el enfoque que se toma. Entonces, el tener hoy una estrategia con un enfoque Smart City es también una buena carta de presentación en términos de la proyección internacional, o como algunos también muchas veces lo llaman como el city branding, o ¿no?, el branding institucional ayornado a los temas de la agenda global. Por otro lado, regulación, que es un tema sumamente importante cuando hablamos de todo lo que está pasando hoy en ciudades, donde uno de las grandes preguntas o grandes dicotomías que muchas veces hay es, bueno, dejamos que se innoven ciudades con todos los desafíos que hoy hay y que podrían ser resueltos con innovación, con tecnología, o regulamos, ¿no? Y esto, digo, no sé, cuando aparecieron los monopatines en las ciudades, en muchas de ellas desaparecieron por cuestiones regulatorias, en otras hoy continúan y han mejorado en algún punto, o son otra forma de darle movilidad a las ciudades. No sé, todo lo que tiene que ver con aplicaciones de movilidad compartida. Entonces está, ¿no?, siempre
esta cuestión. Hoy estamos hablando de entornos inmersivos, ciudades que están invirtiendo para generar experiencias inmersivas a sus ciudadanos con todo lo que tiene que ver con las tecnologías que están relacionadas con el metaverso, y de vuelta aparece esto, bueno, ¿qué pasa con la protección? ¿Qué pasa con la privacidad? ¿Cuáles son los bias que hay en estas tecnologías? ¿Cómo debe haber cuestiones éticas que tienen que ser tenidas en cuenta? Entonces, sin dudas que las ciudades son entornos de oportunidades donde van apareciendo muchas cosas todo el tiempo, donde el mundo emprendedor también está muy atento a diferentes cuestiones que hay para resolver en términos no solo de gobierno, de movilidad, todo lo que tiene que ver con la economía circular, pero bueno, seguramente muchas cosas hoy no tienen una regulación que se adecue totalmente. Y otra cuestión muy importante son lo que tiene que ver con las habilidades. Y creo que esto no escapa a la mayoría de las disciplinas. Digo, seguramente un arquitecto hoy, a la hora de abordar un proyecto, necesita este enfoque multidisciplinario, porque las ciudades son lugares muy dinámicos que requieren hoy tener gente que, además de saber, ¿no?, dibujar o diseñar, también, por ejemplo, pueda hacer implementaciones tecnológicas, especialistas y técnicos ambientales, geógrafos. A su vez necesitamos, ¿no?, gente que piense políticas públicas, gente que vea todos los desafíos urbanos y ver cuál es la mejor forma de regularlos. El Poder Judicial, que va a tener que resolver las disputas que haya en todas estas innovaciones que van pasando en las ciudades. Y también es entonces interesante ver cómo, digamos, necesitamos, para hacer un abordaje asertivo de estos temas, esta visión multidisciplinaria. Necesitamos ir hacia modelos mucho más interoperables, poder integrar datos, porque si bien las ciudades vienen trabajando con datos, una falencia que se ve muy frecuentemente es cómo muchas veces se tienen los datos pero no están integrados, no hay un análisis de esos datos que ayude a tomar mejores decisiones, y cómo, ¿no?, también hay que comunicar estas cuestiones que muchas veces fallan, cuestiones de implementaciones tecnológicas y demás, porque no se comunican bien. Y todo esto son desafíos que empezamos a tener en un momento donde justamente se empieza a hablar de la gamificación de todas las industrias, así como de las ciudades. Y entonces empezamos, ¿no?, a ver cómo hay una conexión cada vez más nítida entre el mundo de los juegos y las ciudades. Si quizás alguno de ustedes juega a algún juego virtual o tiene hijos y en algún momento miran, les aseguro que esas ciudades en mundos virtuales y digitales muchas veces son muy parecidas a las ciudades reales, a las ciudades físicas que habitamos. Entonces es interesante, ¿no?, ver cómo muchas veces en entornos donde podríamos dejar volar la imaginación, replicamos y se replican ciudades muy parecidas a las nuestras. Inclusive sin llegar a hablar de entornos inmersivos en ciudades, sin llegar a hablar de metaverso, en lo que es ciudades inteligentes, hablamos de gemelos digitales, o Urban Digital Twin, o muchas veces llamados ciudades espejos, ¿no? Y este es un claro ejemplo de una tendencia donde las tecnologías de visualización pueden tener enormes beneficios para un tema importante como el que hablábamos, como tiene que ver con planificar, con prever escenarios futuros y preparar las ciudades para lo que viene. Y los gemelos digitales son justamente esto, réplicas virtuales, ya sea de una ciudad entera, sea de una parte de la ciudad, sea de
como es en este caso que pueden ver en la foto de un aeropuerto, como es el aeropuerto de Hong Kong. Entonces, comenzamos a ver muchas réplicas de ciudades, y lo interesante, el fenómeno nuevo, porque una vez alguien me dijo, yo juego a SimCity desde los 90, entonces no es nuevo que haya ciudades, y es verdad, eso no es nuevo, que haya ciudades en mundos virtuales. Lo que sí es nuevo, y es un fenómeno que se empieza a analizar digamos, de una forma muy interesante, es cómo estos gemelos digitales, estas réplicas virtuales de ciudades, empiezan a ser realizadas a partir de motores de juego como Unity, Unreal. Entonces está, por ejemplo, es un ejemplo muy famoso, que es el del aeropuerto de Hong Kong, que está hecha con el motor de juego Unity. Entonces empezamos a ver cómo ciertas herramientas tecnológicas pueden venir a ayudar a mejorar determinadas cuestiones urbanas, hacer que pueda predecir, por ejemplo, cuántos pasajeros van a pasar en determinados horarios, si en base a eso se necesita más personal o no, si alguna maquinaria o algún equipo necesita mantenimiento. Entonces, la verdad es que las aplicaciones hoy son muchísimas y se está usando en casos muy diversos, desde un aeropuerto hasta hacer, digamos, hasta controlar y gestionar el sistema de agua de una ciudad y cómo hacer que sea más eficiente. Hay muchos gemelos digitales que, por ejemplo, están replicando los códigos urbanísticos de las ciudades para que también sea una forma más fácil de que las personas en base a eso, ¿no?, puedan tener información. Muchas ciudades que están creciendo en las áreas metropolitanas, entonces tienen sus gemelos digitales de estas áreas metropolitanas para ver, ¿no?, cuál es ese movimiento que hay y desplazamientos en las ciudades. Aquí en Londres, por ejemplo, el TfL, que es quien maneja el transporte de Londres, también tiene un gemelo digital justamente para ayudar en los objetivos que tiene aquí la alcaldía de Londres, de hacer que la movilidad sea más sostenible hacia el 2030, y entonces, ¿no?, poder tener datos sumamente precisos. Y el gran poder, ¿no?, de los gemelos digitales es cómo junto, ¿no?, todos los datos históricos que tengo y cómo lo junto con los datos que tengo en tiempo real, y en base a eso puedo prepararme mejor para lo que viene. Y entonces vemos, ¿no?, cómo los gobiernos están trabajando mucho en esto, ¿no es cierto?, en ir inclusive un paso más de los gemelos digitales y hacer que las experiencias sean mucho más inmersivas. Y claramente esto nos muestra cómo todos los desafíos que vienen hoy, desde el lado de la gobernanza, desde el lado de la movilidad, desde cuestiones ambientales, desde cuestiones de ciudadanía, de mejorar la calidad de vida de las personas, requieren nuevos enfoques, y esto me parece interesante dejárselos para que eventualmente después lo puedan leer e indagar un poco más. ¿Cómo necesitamos, ¿no?, este enfoque innovador en la forma de pensar y diseñar políticas públicas, de llevado al Poder Judicial, de cómo hacer nuevos abordajes? Es hoy realmente necesario. Y un poco esta imagen acá que les muestro nos señala eso, y justamente aquí la Oficina de Innovación de Londres ha sacado este nuevo approach, un approach innovador para pensar políticas públicas, justamente tomando los juegos, lo que llamamos juegos serios, serious games, para hacer este nuevo abordaje, el pensar a futuro, gemelos digitales, el arte en el hacer políticas públicas, el hacer este mix y este nexo, ¿no?, entre diferentes sectores, comunidades, en pensar en un diseño
regenerativo, descentralizado, organizaciones descentralizadas y autónomas, en pensar experiencias inmersivas para atraer y enganchar, ¿no?, mucho más a la ciudadanía. Entonces, este es un link que después les puedo pasar, porque es, digamos, de un organismo, de una oficina de acá del gobierno de UK, que empieza a ver cómo ya es necesario, ¿no?, innovar, y que quizás ya no basta con metodologías ágiles, con design thinking, que tenemos que ayornarnos a todas estas cosas nuevas que están pasando. Y lo que me pareció, ¿no?, sumamente interesante cuando hablamos de juegos, de gemelos digitales, cómo estos inclusive son nuevos enfoques para abordar políticas públicas. Y claro que cuando hablamos de nuevos enfoques, tampoco significa que tengamos que olvidarnos de los enfoques que ya por ahí se vienen hablando, ¿no?, y cómo incorporar cuestiones sociales, como puede ser la perspectiva de género, a la hora de incorporar innovación y tecnologías pensadas para las personas en armonía, ¿no?, con el ambiente. Por supuesto, hacer que las ciudades, como poner a la tecnología al servicio de las personas para que la ciudad se torne un lugar mucho más inclusivo, y que el hecho de poner tecnologías no signifique que son ciudades solo para unos pocos, ¿no?, ciudades para aquellos que tienen posibilidad de estar conectados, o que tienen ciertas habilidades digitales. Y entonces acá muchas veces se habla, bueno, sí, de inclusión digital, claro que sí, pero también es la inclusión financiera, ¿no?, como muchas veces se digitalizan ciertos procesos y se requiere algún tipo de dispositivo, sea muchas veces un celular, sea una computadora, porque a partir, no sé, de hoy tal trámite se hace de forma digital. Cuando hablamos de metaverso, entonces tenemos que pensar en cómo democratizar los dispositivos, sea gafas o lo que fuere. Entonces, este es claramente un desafío, cómo hacer para generar marcos, regulaciones que fomenten la innovación en ciudades, porque ya, digamos, quedó un poco viejo, por así decirlo, el enfoque donde son las mismas ciudades o las mismas organizaciones, sea, no sé, el Poder Judicial, el Ministerio, los que desarrollan su propia aplicación, sino que hoy se busca, ¿no?, fomentar el ecosistema de las ciudades, traer innovadores, emprendedores, startups, que ayuden a las organizaciones en alguna cuestión, y justamente es esta cuestión más colaborativa, más de la cooperación entre las ciudades, para fomentar, ¿no?, esas ciudades realmente de oportunidades. Y entonces, claramente es importante ver cómo es necesario, cuando hablamos de ciudades inteligentes, en esta noción y en esta concepción, como les decía, ayornada al momento actual en el que estamos viviendo, y leída de esta forma que les comentaba, ¿no?, siguiendo los avances y la evolución misma del concepto, que no solo es hablar de tecnología, que ya hoy no solo es poner la tecnología para que mejore la vida de las personas, sino que también está este enfoque latente en la sostenibilidad de las ciudades, cómo hacemos para que nosotros vivamos mejor en las ciudades, pero en armonía con el ambiente, y por eso vemos cada vez más ciudades planificando y teniendo planes de acción concreta para reducir las emisiones de carbono, o muchos planes de, bueno, cómo al 2030, al 2040 o al 2050 se reducen las emisiones de carbono, cómo se descarboniza la economía. Es uno de los temas principales en la agenda, y para eso claramente necesitamos un mindset innovador, no siempre y no todas las veces es solo tecnológico, y un mindset claramente sí digital, o sea, digo digital muchas veces más que tecnológico, porque muchas veces vemos cómo
algunas cuestiones se optimizan, se mejoran con alguna herramienta que inclusive está al alcance de todos nosotros, y vemos cómo, por ejemplo, muchos gobiernos empiezan a comunicar de una forma diferente, cómo se empiezan a establecer algunas herramientas que ya conocemos, pero que mejoran un proceso, y no necesariamente siempre es tecnología sumamente sofisticada. Y a mí siempre me gusta traer este ejemplo, que bueno, quizás si alguien ya me escuchó alguna vez, ya lo han oído, pero ¿no? que muchas veces es, bueno, acá la tecnología no es la más sofisticada, es simplemente ver cómo hacemos para pensar un problema que tenemos, una necesidad, de una forma diferente. Ok, las colillas de los cigarrillos en los parques no, digamos, no se podía hacer que la gente los tire en los cestos de basura. Entonces, ¿cómo hago para pensarlo diferente? El otro día también vi un ejemplo genial de que muchas veces nos cuesta mucho reciclar, ¿no?, los plásticos de un solo uso, y entonces a través de una pregunta así la gente iba y los ponía, y entonces, bueno, por lo menos evitamos que se tiren. Y estamos cooperando de alguna forma en la economía circular, a no desperdiciar plásticos. Entonces, muchas veces se trata de esto, ¿no? De pensar desde las reales necesidades de los problemas que hoy tenemos en nuestras organizaciones, en las que tienen un impacto en las ciudades, y no pensar, ¿no?, desde la tecnología, que muchas veces es un enfoque que se suele tener, ¿no? Querer, ¿no?, aplicar determinada tecnología solo porque está de moda o por X motivo, sino muchas veces es, y la mayoría de las veces es esto, es pensar lo que venimos haciendo de una forma diferente, de una forma digital. Y cuando hablamos de ciudades inteligentes, es necesario ver cómo es importante este enfoque multidisciplinario, y destaco, ¿no?, cómo esto hoy inclusive lo vemos en todas las disciplinas, y cómo como abogados y como abogadas ya hoy no basta el saber hacer leyes o el saber redactar una sentencia, sino que necesitamos nutrirnos de un montón de otras disciplinas, de un montón de otros profesionales, para hacer un abordaje integral y un abordaje mucho más asertivo de algunas cuestiones y hay algunos desafíos que tenemos, y entonces no solo es este enfoque multidisciplinario, sino también colaborativo, ¿no? Cuando hoy hablamos de ciudades y de tecnologías, cada vez más vemos cómo hay apps, herramientas tecnológicas que se nutren, ¿no?, de los datos, de la información que nosotros estamos generando como ciudadanos y como ciudadanas, pero que nosotros también, ¿no?, podemos reportar. Digo, hay muchas aplicaciones donde, por ejemplo, no sé, no hay luz en determinado lugar y lo puedo reportar, y todas estas, ¿no?, plataformas, muchas plataformas abiertas que se nutren de estos datos, y entonces es importante también ver cuál es, independientemente de nuestro rol profesional, también nuestro rol como ciudadano, para hacer que las ciudades realmente sean lugares mejores para vivir. Y siempre me encanta a mí esta frase de Borges, ¿no?, que dice que futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y creo que cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toque, quizás muchos de los que están aquí, desde un lugar en el mundo jurídico, quizás muchos otros en algún otro rol, donde la vida y las decisiones los hayan puesto, pero también, ¿no?, este rol, ¿no es cierto?, que tenemos como ciudadanos de contribuir a que las ciudades sean lugares mejores. Hoy la tecnología, la innovación, son cuestiones que tienen que estar en la agenda de las ciudades, porque también tenemos una ciudadanía que exige soluciones de este tipo, y también se ha vuelto, digamos, y se vuelve cada vez más natural, ¿no? Pensemos en, no sé, las cámaras, en cuando alguno de nosotros, no sé, nos lleva una fotomulta,
cuando estamos no sé, en algún aeropuerto, digo, hay cada vez más lugares donde usan la tecnología, no solo para cuestiones de seguridad ciudadana, sino para optimizar o automatizar procesos. Entonces es algo que se torna más natural. Entonces, las ciudades inteligentes terminan estando mucho más cerca de lo que muchas veces nos imaginamos, y cada uno de nosotros también podemos contribuir a que las ciudades abracen la innovación, abracen la tecnología y puedan ser lugares mejores para vivir. También esto que les decía, en armonía con la naturaleza, con el ambiente, que es un enfoque que tenemos que comenzar a tener mucho más presente en todos los proyectos y las cuestiones que abordemos. Así que bueno, esto era un poco lo que tenía para contarles hoy. Por supuesto que es una introducción feliz. Si alguno de ustedes quiera profundizar en alguna cuestión como tiene que ver con movilidad y todo lo que hoy está implicando, por ejemplo, la transición energética en términos de y cómo digamos, las ciudades tienen que avanzar hacia una movilidad mucho más sostenible a través de la multimodalidad, de la micromovilidad, o todo lo que tiene que ver en cuestiones de gobernanza o de nuevas regulaciones que inclusive hay, pero bueno, como teníamos acá una hora, me pareció importante que puedan tener este enfoque general digamos, partir de esta base de entendimiento de qué implica hablar de una ciudad inteligente, este enfoque y un poco los desafíos y las tendencias que hoy estamos viendo. Así que bueno, yo los invito a que nos sigan en Trend Smart Cities, donde ahí tratamos temas muy diversos de los diferentes ejes y aspectos de las Smart Cities. Los invito también a conectar y a que sigamos en contacto hablando de estos temas. Y bueno, y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Lucía se tiene que ir un ratito antes porque tiene un compromiso con la Universidad Austral. Queremos agradecerte, la verdad que es un honor para nosotros que estés y que nos acompañes desde Inglaterra, con todo el trabajo que estás haciendo a nivel internacional. Y hay varias preguntas. Primero, la verdad que viniste a desmitificar un poco esto de Smart City, ¿no? De que es pura tecnología. Y en ese marco quería preguntarte cómo entra el tema de discapacidad en una Smart City, qué acciones concretas se pueden llegar a tomar. Buenísimo, es un tema que me encanta y justamente estamos desde Trend Smart Cities abordando este tema en un proyecto en concreto. Y digamos, cuando hablábamos de las cuestiones, ¿no?, sociales de las ciudades inteligentes, justamente el tema de la accesibilidad es uno de ellos, y que también termina siendo, así como, como mencionaba, la perspectiva de género y demás, temas que son transversales cuando pensamos en la accesibilidad a los servicios públicos, cuando pensamos la accesibilidad en la movilidad, ¿no? Si uno se pone a indagar, muchas y muchas ciudades no tienen la accesibilidad que nos gustaría. Y entonces hoy inclusive hay metodologías que abordan estos temas, no sé, cierto, de lo que tiene que ver con los destinos turísticos inteligentes, cómo tienen que estar preparados para la accesibilidad, cómo la ciudad es más inteligente cuando está pensada para todos, y no pensando en la regla de algunos o de la mayoría, ¿no? Entonces este es un tema que está conectado, que termina siendo transversal, y donde hoy los datos y la tecnología de vuelta nos permiten poder tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Y también tomar un montón de datos. Y, por ejemplo, aquí en Londres, cuando uno, por ejemplo, está esperando un colectivo, yo puedo ir a más información y ver si, por ejemplo, el colectivo que está viniendo, si tiene accesibilidad o no, si tiene cámaras o no tiene cámaras, si tiene lugares específicos para mujeres, si
no sé, el conductor es X persona, entonces también, digamos, todo este paradigma de tener información en tiempo real de diferentes cuestiones de la ciudad, nos puede ayudar a que las ciudades también sean más accesibles, y hoy también hay un montón, ¿no?, de tecnologías que ayudan en diferentes cuestiones, ¿no?, puntuales, desde apps en términos de turismo, en ese sentido. Así que, nada, es un tema que podríamos después indagar un poquito más, pero viene muy de la mano, ¿no?, con todo lo que estuvimos conversando. Hablando. Bueno, muchas gracias. Jani, vos tenías otra pregunta. Sí, No le quitamos mucho más porque a las 16 tenía que partir, pero 2 preguntas más, ¿nos dejás? Tengo una Dale. última. ¿Sí? prometo ser escueto, Celi. ¿Cómo andas, Lucía? Aprovecho para saludarte y a todos y todas que nos siguen todos los miércoles y los sábados. Bueno, mira, Lucía, es una pregunta más genérica, pero tiene que ver más con una georreferenciación nuestra. Contanos un poco cómo ves el desarrollo en innovación y en términos de Smart City en la República Argentina, y si hay alguna provincia que vos veas que está trabajando o profundizando este camino como ejemplo a seguir. Bien. Sí, la verdad es que, o sea, noto que hay cada vez más interés. Creo que la pandemia claramente fue un antes y un después, pero porque se pudo ver cómo las ciudades o las provincias, ¿no?, que estaban digitalizadas pudieron dar también un tipo de respuesta más rápido, más efectivo. Entonces se evidenció que es necesario, ¿no?, este camino hacia la transformación digital de las ciudades. Y en Argentina, bueno, o sea, lo que sí veo es que el tema está mucho más en agenda. Quizás alguno de ustedes leyó mis notas en La Nación, el hecho de que, digo, inclusive los diarios quieran tener, creo, una columna especial para hablar de estos temas, evidencia que hay más interés. Vemos eventos pasando, en octubre hay un evento, el evento de Smart Cities, que se hace en Barcelona, tiene este año su edición en Argentina, en Santiago del Estero. La Municipalidad de Córdoba es una municipalidad que viene trabajando mucho con este enfoque Smart City, con un fondo inclusive para invertir en empresas y startups que tengan soluciones para los gobiernos. Bueno, la ciudad de Buenos Aires también viene trabajando hace mucho con políticas basadas en datos y la tecnología, ¿no?, muy presente. En la región también encontramos muchos ejemplos, Curitiba, que vienen también trabajando con este enfoque de Smart City, Sao Paulo, como les mencionaba, Santiago en Chile. Entonces, claramente, o sea, quizás sí, obviamente comparo con los proyectos que veo aquí en Europa y estas estrategias que hay en términos de Smart Cities, bueno, sí hay todavía obviamente una disparidad, por así decirlo, pero es positivo y destaco que hay cada vez más interés y este tema está cada vez más en la agenda. Genial, Lucía, Bueno. muchas gracias. Dale, Celi. Bueno, vamos a Bueno. dejarla ir, son las 4:05. Ariel estaba preguntando Bueno, por nada, cualquier duda, perspectiva lo que de fuere género. después, o sea, encantada de que Celi me las pases y nada, les respondemos por algún medio o lo que fuere, o de que podamos conectar y charlar. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, Saludos. No. muchas gracias a vos. Y espero que todos aportemos en nuestro lugar, como decías vos, un granito para hacer nuestras ciudades más sostenibles y más inteligentes. Te aplaudimos, Robert, ¿los tenés? No podemos despedir a Lucía sin aplausos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, un placer compartir este espacio y bueno, y agradecerte, Celina, y a Mario por el espacio y porque también hayan puesto este tema en la agenda, que es importante, ¿no? Así que un saludo para todos desde Londres. Bueno.